al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Bueno, pues en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales de Urbanitae, la plataforma PropTech de financiación participativa autorizada y supervisada por la CNMV. Así que vamos a dar la bienvenida, le tenemos aquí en directo. Buenos días, Pepe. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido la Semana Santa y cómo hemos arrancado después de la Semana Santa? Pues la Semana Santa ha sido tranquila, pero ahora ya estamos otra vez cogiendo mucha fuerza y tenemos bastantes operaciones a punto de salir y muy interesantes, así que muy bien. Pues si te parece, vamos a hablar de datos de inversión inmobiliaria, porque según BNP Paribas Real Estate, el volumen ha crecido un 79% en el primer trimestre, superando los 3.000 millones de euros. No sé si nos puedes dar más detalles, Pepe. Sí, es un incremento interanual del 8%. Cuando hablemos de inversión inmobiliaria y periodos trimestrales hay que tener un poco cuidado porque a veces alguna operación que caiga un trimestre u otro te cambian las cifras, pero en general hay mucho dinamismo, sobre todo en operaciones de menos de 50 millones, las más pequeñas, que se han incrementado el número de transacciones, de acuerdo con los datos que nos da BNP, en un 63%. Hay lo que han sido los patitos feos de la industria en los últimos años, básicamente el retail por el tema del COVID, que parecía que aquello no iba a tener futuro, y por el comercio electrónico, vuelve a ser un producto muy de moda. Cuando encuentras ubicaciones estratégicas y prime, siguen funcionando muy bien y el consumo en España está tirando mucho, España está de moda. Y eso se nota, y por tanto el retail está funcionando muy bien y está liderando el mercado con más de 1.000 millones de inversión en el trimestre. Le sigue la logística, que también está asociado obviamente al retail, que ha crecido un 30,9%, con operaciones tan destacadas como la compra de Mapletree a Blackstone. Y luego el que está un poco quedándose atrás es el residencial. Probablemente los fondos estén retraídos, las circunstancias políticas no ayudan, la sensación de que se les menosprecia o se les vilipendia como fondos buitre, pues hace que, oye, pues simplemente pues déjalo, no te preocupes que no invertiré, y eso al final lo que acaba haciendo es que haya menos oferta de vivienda, y es una pena, pero hoy por hoy el clima político es que el fondo es el enemigo del ciudadano y ese fondo pues tranquilamente coge su dinero y se va a otro lado. Bueno, y si seguimos con la actualidad, hay otra noticia. Mira, antes de estar contigo conectábamos con la feria de Redville y bueno, pues Pedro Sánchez ha escogido este marco de esta feria de Redville para presentar el PERTE, el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica de vivienda para la construcción industrializada. ¿Qué piensas al respecto? ¿Es una buena medida para empujar este sector? Bueno, conocemos la música, la letra no. La letra yo creo que era a partir de las 11 cuando lo publicaba y no tenemos datos. Hay que reconocer que el gobierno central en temas de vivienda tiene un poco la capacidad de actuación muy restringida. Las competencias están transferidas a las comunidades autónomas y cuando han querido aplacar cosas como por ejemplo la ley de vivienda, las comunidades que no lo han querido aplicar no lo aplican y por tanto su influencia ha sido relativamente reducida. Este programa sí que parte de un diagnóstico que es real, que es que tenemos un problema real de productividad en vivienda, de escasez de mano de obra y además un problema de financiación, porque al final los bancos les cuesta mucho financiar aquello que no se construye in situ. Por tanto, conociendo los objetivos, pero desconociendo la letra de lo que es el programa de PERTE que ha anunciado el presidente, esperemos a verlo, creemos que la dirección es la adecuada. Vamos a ver cómo se materializa y si son eficaces las medidas que hacen, se implementan rápido y sirven realmente para ese problema que tenemos y que vamos a tener más a futuro, que es que cada vez hay menos gente trabajando en construcción. Antes en una obra encontrabas 1 o 2 personas extranjeras trabajando, ahora es 90-100% de personas de origen extranjero trabajando en las obras, lo que quiere decir que el español no quiere trabajar y por lo tanto necesitamos que las obras sean más productivas, que si hace falta se produzcan en fábrica y luego se trasladen y se construyan de una forma más moderna in situ. Y si el PERTE ayuda en ese sentido, pues será muy bienvenido. A ver, insisto, veamos la letra, a ver lo que pone y la dirección, desde luego, el diagnóstico está bien hecho. Hace falta algo de ese estilo.
Bueno, seguimos ahora con el repaso a la actualidad, pero en este caso ya de Urbanitae. Esta vez centrándonos en el balance de vuestra actividad durante el primer trimestre del año. ¿Cómo ha ido este primer trimestre del año, Pepe? Pues ha sido un poco mejor de lo que preveíamos, pero también sabemos que el primer trimestre del año para nosotros suele ser un poco más flojo. Es decir, los proyectos tardan en arrancar y en la fase en que nosotros entramos empezamos a coger fuerza ahora, después de Semana Santa, y así lo vemos que tenemos varias operaciones en cartera a punto de salir. Hemos financiado casi 40 millones de euros y en cada operación han entrado en torno a 1.500 inversores. O sea que son unas cifras que están un poco en línea a lo que queremos hacer. Así que muy bien. Y continuamos ahora con las últimas oportunidades de inversión recientemente financiadas por la plataforma. Cuéntanos los detalles de los últimos 3 proyectos de préstamos financiados a través de Urbanitae. Sí, sabéis que en Urbanitae hacemos operaciones de préstamo y operaciones de equity. En las operaciones de préstamo que hemos hecho, la última ha sido un proyecto en Burgos. No es residencial, en este caso era un parque de medianas que ya estaba totalmente alquilado, tenía todos los inquilinos y nosotros le ayudamos a comprar el suelo y a financiar parte del CAPEX de construcción. Ten en cuenta que en estas operaciones la construcción es relativamente sencilla porque es luego el operador el que se encarga de hacer el acabado de las tiendas que va a producir. Entonces es un préstamo a 18 meses con una rentabilidad total del 16,87, era en torno al 10,75 anual. Y fue muy bien recibido, 2.295 inversores invirtieron en él y la verdad es que se nos financió muy rápido, por un importe total de 4,5 millones de euros, que recibió una respuesta muy buena porque además teníamos, por supuesto, como siempre, hipoteca de primer rango y garantía de pignoración de acciones de la sociedad, incluso el 50% de las rentas que vamos a recibir por adquirir esos activos. O sea, un proyecto muy seguro, con muy buena rentabilidad, que fue recibido muy bien y que se financió muy rápido, eso es la verdad. También habéis lanzado recientemente un proyecto de plusvalía en Zaragoza. ¿Qué nos puedes contar de esta nueva oportunidad de inversión? Sí, nosotros en este caso era un proyecto relativamente pequeño, de 800.000 euros, y por tanto limitamos a 1.000 euros máximo por inversor. Es un proyecto para construir viviendas de 2 y 3 dormitorios con piscina, pero ya partíamos con un 78% de las viviendas vendidas, es decir, el riesgo comercial era muy, muy bajo. Y además, y es algo que estamos implantando con creciente frecuencia, queremos ponernos del lado de los inversores y proteger mucho su capital. Y entonces le obligamos al promotor a decirle, muy bien, yo te acompaño en el camino, pero para incentivar que tú consigas la mejor rentabilidad posible, hasta que mis inversores no saquen una TIR buena, tú no recibes nada, ni siquiera el capital que has puesto. En este caso era un 12%. Y tenemos 2 operaciones en cartera donde le vamos a pedir entre un 12 y un 15% de TIR para nuestros inversores antes de que el promotor vea un duro de toda la inversión que ha puesto en la operación. Es decir, le estamos alineando mucho con el objetivo de rentabilidad. Luego, obviamente, el exceso le damos un premio adicional que se lleva más rentabilidad. Pero casi hacemos operaciones de equity que tienen una componente de deuda. Y esto viene porque las operaciones históricamente en Urbanitae nos han ido muy bien, pero en ocasiones se han retrasado y queremos incentivar al promotor para que acelere, para que cumpla, porque sabe que la TIR, que al final depende de los plazos, condiciona cuál es la rentabilidad que va a sacar la operación. Pepe, pero no solo hay novedades en cuanto a lanzamientos, también hay una devolución. Cuéntanos los detalles. Cuando hacéis una devolución... Pues cuando hacemos una devolución, lo que hacemos, si es una operación de deuda, simplemente se cancela el préstamo y se vuelve el capital de los intereses. Recordar que si siempre los intereses se pagan al final y por tanto de un único pago se recibe todo el capital y los intereses con la retención aplicada, pero en este caso es una operación de equity, en el cual el gestor online nos devolvió cerca de 2 millones de euros a los 633 inversores que habían participado en esta operación, con una rentabilidad de 24% en 23 meses. Es una un poco más baja en términos de TIR que lo previsto, insisto, porque también pilló una época complicada con la subida de costes de construcción, pero que mejora la rentabilidad absoluta. Entonces, al final es una operación relativamente buena, que, insisto, con la nueva fórmula que estamos aplicando con creciente frecuencia, estará incluso mejor garantizada porque condicionamos el retorno del inversor a la TIR del proyecto y si esa TIR no se alcanza, el promotor no recibe capital. ¿Puedes compartirnos algún avance sobre vuestras próximas oportunidades de inversión? Decías antes que bueno, pues que después de Semana Santa no es cuando tenéis más actividad ahora. Pues mira, tenemos una preciosa en Oporto con un promotor británico que es el que ha hecho las sedes del Banco Santander en UK, en Reino Unido, la JP Morgan en Glasgow o la sede de HSBC en Dubái. Ya está haciendo una operación de oficinas en Oporto, en la zona, en lo que se llama el CBD, el Central Business District de Oporto, y vamos a hacer otra con ellos, con un complejo de 20.000 metros cuadrados de superficie. El objetivo es construirlo,
alquilarlo y luego venderlo a un inversor patrimonialista, que al final se quede con la parte de rentas cuando el riesgo de construcción y promoción ya está hecho. Y como os decía, en este caso también hemos marcado que hasta que nuestros inversores nos saquen un 15% de TIR, los promotores no reciben dinero. Y estamos hablando de que ellos han puesto en torno a 9 millones de euros de capital. Es decir, estamos súper protegidos en nuestro retorno. Y es una operación súper atractiva. Y fíjate, Pepe, que habéis hecho muchas de residencial, también de retail, pero de oficinas no tantas, ¿no? No tantas, pero ¿por qué? Pues porque generalmente requieren volúmenes de inversión más elevados. Y hasta que en nuestro proceso de crecimiento tenemos esa capacidad, no hemos podido hacerlas. Pero ya tenemos esa capacidad de hacer proyectos de inversión con un volumen más alto. También tenemos capacidad de buscar coinversión para una parte, para inversores institucionales que acompañen la operación. O sea, que y ya por estáis eso podemos entrando en oficinas más grandes. Sí, efectivamente. Y luego hay una segunda operación también que a mí me gustaría destacar, que es en el Higuerón, en Fuengirola. Son 205 viviendas de la mano de Top Gestión, que es la promotora que lleva gestionando el 60% de toda esa área, que ha vendido ya 405 viviendas ahí, Madre que tiene mía. ya 150 entregadas, que conoce la zona al pie de la letra, que conoce los ritmos, y vamos a hacer una promoción de 205 viviendas con vistas al mar. Es una parcela un poco complicada porque es cuesta arriba, pero lo que complica la construcción lo ganas en comercialización porque tiene vistas al mar, y muchos clientes lo que están buscando es eso. Y aquí otra vez, aunque el retorno probablemente sea a 4 años nos hayamos retornos muy altos, por encima del 15-20%, en realidad al promotor le exigimos que hasta que nuestros inversores no saquen un 12 de TIR, él no recibe nada del capital. Con lo cual, nuevamente, le alineamos mucho en cuanto a su rentabilidad con la de nuestros inversores. Ahí estamos hablando de un plazo un poco más largo, pues son 205 viviendas, y el proyecto ya tiene licencia, ya tiene licencia, ya tiene al banco comprometiendo el capital para invertir cuando consigamos las preventas, que serán, como lo haremos por fases. En cuanto consigamos las 40 primeras viviendas, podemos entrar con una primera fase para este proyecto. Así que es un proyecto con muy buena pinta que sacaremos, yo creo, que la semana que viene. O sea, que anotamos Fuengirola y Oporto, ¿no? Estos dos proyectazos que tenéis ahí, pues nada, ya pues en el horno para salir. Y bueno, pues ya que estamos, me gustaría que ahora que están bajando los tipos de interés, ¿cómo ves ahora mismo el sector de nuevo? ¿Crees que, bueno, pues que se va a reanimar para que los inversores vuelvan a comprar? Y los inversores o los clientes, porque al final aquí tenemos en la vivienda tienes dos compradores, el inversor que compra para alquilar y el cliente que compra para vivir. Al que compra para el inversor que compra para alquilar, ese yo creo que está todavía dudoso, porque al final la legislación no ayuda, hay un problema de inquiocupación y de ocupación que, aunque el gobierno se empeña en negar, es un problema real, que está en la psicología de todos los inversores y por tanto les disuade a la hora de entrar en este tipo de producto. Y para el comprador final el problema es que los precios están súper altos. Entonces aquí decíamos que el Ministerio de Vivienda tiene pocas competencias a nivel estatal. Una de las que sí que tiene, por ejemplo, sería modificar la tributación, el IVA, en la compra de la vivienda, que para una primera vivienda, si hablamos de que es un bien de primera necesidad y un derecho constitucional, que intentemos reducir un poco sabiendo que los costes de construcción son muy altos y eso hace que los precios de las casas sean tan caras. ¿Por qué no permitimos reducir ese IVA del 10 al 6, por ejemplo, reducido, y permitir que esos compradores tengan que hacer un menor esfuerzo? Porque hoy en día el esfuerzo es inviable para muchas familias, para muchos jóvenes que quieren comprar su primera vivienda, y uno de esos componentes de coste más importantes, efectivamente, es el IVA que se adquiere en la compra, o el ITP en el caso de la segunda transacción. Fíjate que empezábamos el programa a las 10:30 hablando un poco de las noticias que nos trae siempre Idealista, y decía, bueno, es que todo se vende, ¿no? Pues han subido las hipotecas, hasta al final es una sensación de que, da igual, todo se vende. En este todo se vende, o sea, en el que estamos ahora, ¿hacia dónde va el sector? Porque llegará algún momento en el que, lo hemos hablado muchas veces, Pepe, pues la financiación para el suelo, los desarrollos son tremendamente largos, entonces llegará un momento en el que esto tendrá que cortarse en algún momento, porque el todo se vende, se tendrá que acabar, ¿no? Más que nada porque no hay oferta. Exactamente. Yo creo que todo lo que sale a venta se vende, pero no todo lo que se podría producir se produce, porque no todo se puede vender en todas partes al precio que sale ahora. O sea, yo ahí discrepo en la sensación de que da igual lo que construyas y dónde lo construyas, que se va a vender. No.
No, y ahí tenemos más de 100 operaciones en carga y sabemos dónde funcionan las ventas y dónde no, y qué cuesta más vender y qué no. O sea, tenemos algunas operaciones, por ejemplo, en Sevilla, y en Sevilla cuesta mucho vender vivienda por encima de 400.000 euros, a pesar de que la tengas construida y acabada. No asumamos como hipótesis que cualquier cosa se vende. Hay muchas cosas que no se venden y hay muchas cosas que no se construyen porque el precio final de venta está fuera de la capacidad de compra del comprador al que va dirigido, del joven, de la familia, donde meterte en precios de unitarios de 300, 400.000 euros es inviable. Y por eso una de las cosas que ayudaría precisamente es bajar la imposición, porque esos costes no tienen que ver con la especulación, tienen mucho más que ver con que los costes de construcción han subido mucho. Hemos hablado antes de la falta de mano de obra, eso también incide en un mayor coste de construcción. Hemos hablado de tipos que habían subido mucho, que gracias a Dios están bajando, y eso puede ayudar un poco a aliviar el problema, pero hacían que frente a lo que hacíamos hace 3 años con tipos cero, las hipotecas fueran mucho más caras, y con todo ese contexto las familias simplemente no llegan. Los sueldos en España no han subido. Tenemos un país que crece y crece fuerte, pero crece a nivel global, no crece a nivel de renta per cápita. Y mientras eso no se produzca, si los costes han subido, tanto de construcción como de financiación, el comprador medio normalmente es que no está llegando. Entonces sí que es verdad que hay una parte de la población que es capaz de comprar, pero hay otra parte muy importante que no puede. Y no puede... ¿Por qué no hay? Y no se construye porque, aunque se construyera, no habría capacidad de compra para esos activos. Bueno, pues si te parece lo dejamos aquí. Siempre es un placer hablar contigo porque nos cuentas las novedades de Urbanita y nos hacemos un repaso, ¿no?, a la inversión y a toda la actualidad del sector. Pues muchísimas gracias, José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de Urbanita. Un placer. Un placer para mí también. Gracias, Meli. Hasta pronto.